La alarma empezó a sonar a las 13:00 de la mañana. El capitán Jake Morrison salió de su estrecha litera y agarró su uniforme. En la estación de monitoreo del espacio profundo Horizon Watch, las alarmas solo significaba una cosa. Algo grande estaba sucediendo en la oscuridad entre las estrellas. Jake corrió por el pasillo metálico. Sus botas hacían un ruido fuerte al golpear el suelo. Otros miembros de la tripulación también corrían. Todos parecían preocupados. Habían estado observando los límites del espacio humano durante 2 años. «Nunca pasó nada interesante aquí. ¿Qué tenemos?», preguntó Jake. Al entrar al centro de mando, la sala estaba llena de luces parpadeantes y pantallas de ordenador. Sus comunicaciones. La oficial Lisa Hayes estaba sentada en su puesto. Su rostro estaba pálido. «Señor, nosotros. Capté una señal hace 30 minutos», dijo Lisa. Presionó un botón y sonidos extraños llenaron la habitación. «Está viniendo del sistema Kepler 442. Eso está muy fuera del territorio humano». Jake escuchó los sonidos. No eran como los humanos, voces. Eran más agudas y tenían una calidad musical, pero incluso sin entender las palabras, podía oír el miedo en ellos. «¿Puedes traducirlo?», preguntó. Lisa asintió y escribió en su computadora. «La computadora de la nave está trabajando en ello ahora. La señal usa códigos de emergencia galácticos estándar. Quien envió esto quería que todos lo entendieran». La computadora emitió un pitido. Luego, una voz mecánica empezó a hablar. Traducción completa, reproduciendo el mensaje. La voz que salía de los altavoces era artificial, pero Jake aún podía oír la desesperación en la señal original. «Esta es la canción principal del pueblo Selani, pronunciada por el presidente del Consejo. Nuestro mundo está bajo ataque. Los recolectores han llegado a nuestro sistema. Están destruyendo todo. Nuestras ciudades están ardiendo. Nuestra gente está muriendo». Jake sintió un vuelco en el estómago. Los cosechadores eran como una historia de pesadilla que viajaban entre sistemas estelares. Eran máquinas que devoraban mundos enteros. La mayoría de la gente creía que eran solo una leyenda. El mensaje continuaba. «No somos guerreros. No sabemos cómo, para luchar. Hemos intentado escondernos en las profundidades de nuestro océano. Pero los recolectores nos encuentran en todas partes. Se vuelven nuestros cuerpos en combustible para sus máquinas. Por favor, cualquiera que pueda oír esto, necesitamos ayuda. Estamos enviando todo lo que podemos. Sepa sobre los recolectores con este mensaje. Quizás alguien pueda usar esta información para detenerlos». El mensaje terminó. El centro de mando estaba en silencio, salvo por el zumbido de las computadoras. «Señor», dijo Lisa en voz baja, «hay más datos adjuntos a la señal. Fotos, videos, información técnica. Todo gira en torno a las cosechadoras». Jake observó fijamente pantalla principal. Un mapa estelar mostraba la ubicación del sistema Kepler 442. Estaba lejos de la Tierra, lejos de cualquier presencia humana. Colonia. ¿Hace cuánto tiempo se envió esto? Según la intensidad de la señal y la distancia, hace unos 6 días, Lisa respondió. 6 días. Jake pensó en lo que podría pasar en 6 días. ¿Cuántos la gente podría morir mientras su mensaje viaja por el espacio, esperando que alguien se preocupe lo suficiente como para ayudar? «Almirante Stone en la Tierra», ordenó Jake. «Comunicación prioritaria». Los dedos de Lisa se movieron rápidamente sobre sus controles. «Señor, la señal tardará 4 horas en llegar a la Tierra. Otras 4 horas para la respuesta». «Lo sé. Envíelo de todos modos». Jake se sentó en su silla de mando. «Además, envíen todos los datos de la cosechadora a la Tierra. Los científicos necesitan ver esto». Mientras esperaban la respuesta de la Tierra, Jake estudió la información que Selani había enviado. Las imágenes eran horribles. Máquinas gigantescas del tamaño de manzanas de una ciudad cortaban la superficie de un mundo azul verdoso. Máquinas más pequeñas se movían como insectos, llevándose pedazos de edificios, árboles y cualquier otra cosa que pudieran encontrar. Pero las peores imágenes mostró a los propios Selani. Parecían delfines que habían aprendido a caminar sobre la tierra. Su piel era suave y azul grisáceo. Sus ojos eran grandes e inteligentes. En las imágenes huían de las máquinas. Muchos de las imágenes mostraban los cuerpos de Selani siendo cargados en unidades de procesamiento. «Realmente no pueden luchar», dijo Lisa, mirando por encima del hombro de Jake. «Mira sus manos».
Jake miró más de cerca. El Selani tenía dedos largos y delgados que parecían perfectos para trabajos delicados, pero no tenían garras, ni músculos gruesos, nada que pudiera usarse como arma. Sus cuerpos fueron construidos para nadar y pensar, no para la guerra. Los datos indican que nunca desarrollaron armas, leyó Jake de su pantalla. Sus cerebros no tienen las partes que hacen que otros animales sean agresivos. Literalmente no pueden pensar sobre lastimar a otras criaturas. Eso es hermoso, dijo Lisa en voz baja. Entonces su rostro se endureció y eso hará que los maten a todos. 8 horas después, llegó la respuesta de la Tierra. Jake había pasado el tiempo que pasó leyendo todo lo que Selani le había enviado. Ahora sabía más sobre los cosechadores de lo que jamás hubiera querido saber. No eran solo máquinas. Eran máquinas inteligentes que podían aprender y adaptarse. Habían destruido docenas de mundos antes de llegar al sistema Selani. Mensaje del almirante Stone, Lisa anunció. Jake se enderezó en su silla. Póngalo en la pantalla principal. El almirante Richard Stone apareció en la pantalla. Era un hombre corpulento, de cabello gris y ojos cansados. Detrás de él, Jake podía ver a otros oficiales. Esta no era una reunión normal. Capitán Morrison, el almirante, dijo: «Hemos recibido su informe y los datos de Selani. He estado en reuniones con el Consejo Colonial y el Comando Militar durante los últimos 6 horas». Jake esperó. Sabía que lo que viniera después lo cambiaría todo. «Ella situación es complicada», continuó el almirante Stone. «El Consejo Galáctico tiene reglas estrictas sobre interferir en conflictos fuera de nuestro territorio. El sistema Kepler 4842 no es nuestra responsabilidad». Jake sintió ira, un dolor que se acumula en su pecho. «Señor, esta gente pidió ayuda. Los están asesinando». «Lo sé, capitán. Por eso esta decisión no fue fácil». El almirante hizo una pausa y miró directamente a Jake a través de la pantalla. Sin embargo, el Selani transmitió su mensaje en frecuencias de emergencia abiertas. Eso lo convierte en una llamada de socorro general, no privada, comunicación. Cualquier barco que reciba una llamada de socorro tiene derecho a responder. Jake sintió que su corazón empezaba a latir, más rápido. Además, el almirante Stone dijo: «Nuestros científicos han analizado los datos de la cosechadora. Estas máquinas no deténganse en un solo mundo. Siguen creciendo, expandiéndose. Si acaban con los Selani, buscarán su próximo objetivo. Con el tiempo podrían amenazar a las colonias humanas». El rostro del almirante se endureció. El Consejo Colonial autorizó una respuesta militar. «Enviaremos una flota al sistema Kepler 442. Jake se levantó de la silla. «¿Qué clase de flota, señor?» El almirante Stone sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «El tipo que la galaxia nunca ha visto, capitán. Los Selani pidieron ayuda a los monstruos. Están a punto de... Aprende cómo son los monstruos de la Tierra». La transmisión terminó. Jake se quedó mirando la pantalla vacía por un largo momento. Entonces, se giró hacia Lisa. «Envía un mensaje al sistema Selani», ordenó. «Diles que viene ayuda». «¿Qué debo decir, señor?» Jake pensó en las imágenes de las pacíficas criaturas parecidas a delfines que huían de las máquinas que querían convertirlos en combustible. Pensó en mundos ardiendo mientras su gente se escondía en profundas fosas oceánicas. «Diles que la Tierra recibí su mensaje. Diles que enviamos nuestra flota. Y diles que Jake hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Diles que cuando la humanidad decide luchar, no luchamos para ganar. Luchamos para asegurarnos de que el enemigo nunca pueda hacer daño. Nunca más». Lisa escribió el mensaje y lo envió hacia el distante sistema estelar. Mientras la señal se transmitía rápidamente espacio, Jake se preguntó qué pensarían los Selani cuando supieran qué tipo de ayuda se avecinaba. La Tierra había sido pacífico en sus tratos con otras especies durante 50 años. Pero la galaxia estaba a punto de recordar esa paz indefenso. Eran dos cosas muy distintas. En algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, el mensaje seguía viajando. La ayuda estaba en camino. Los monstruos de la Tierra estaban despertando. Las salas de guerra debajo. El centro de mando militar de la Tierra no se había utilizado en 50 años. El almirante Richard Stone caminaba por los viejos pasillos, sus pasos resonando en la oscuridad. Tras él, el general Paul Wright y la coronel Amy Foster lo seguían en silencio. «¿Está seguro de esto?», preguntó el general Wright. Su voz denotaba preocupación.
Si el Consejo Galáctico descubre lo que realmente estamos enviando, habrá consecuencias. El almirante Stone se detuvo y se dio la vuelta. Paul, he visto los datos. Los recolectores no negocian, no se retiran. Lo consumen todo hasta que no queda nada. Si no los detenemos en el sistema Selani, tendremos que detenerlos en uno de nuestros propios mundos. Pero las unidades que quieres activar, dijo Wright, fueron creados para una época diferente, una época más oscura. El coronel Foster dio un paso al frente. El pueblo Selani está muriendo. Ahora mismo, mientras debatimos políticamente, propongo que les demos lo que pidieron. Stone asintió y le apretó la mano contra un escáner de seguridad. Unas puertas pesadas se abrieron con un chirrido. Dentro de la habitación, computadoras que había estado durmiendo durante décadas y comenzó a despertar. Las luces parpadearon, mostrando paredes cubiertas de archivos y datos por pantallas. Bienvenido de nuevo, almirante Stone, dijo una voz de computadora. Todos los sistemas están operativos. ¿En qué puedo ayudarle? Activa el proyecto Golpe Profundo, dijo Stone. Autorización completa. Código 77 Alpha. La computadora se quedó en silencio por un momento. Luego las pantallas comenzaron a mostrar información. El proyecto Golpe Profundo se activó, localizando personal autorizado. En toda la Tierra y sus colonias, la gente recibía mensajes en dispositivos que casi habían olvidado. En un pequeño apartamento de Nueva York, el mayor Sam Torres comía. Estaba desayunando cuando su comunicador empezó a sonar. Hacía 5 años que no oía ese sonido. Sam no era un soldado normal. Su cuerpo había sido modificado por médicos militares cuando era más joven. Sus huesos eran más fuertes que el acero. Los músculos podían trabajar durante días sin cansarse. Sus ojos podían ver en completa oscuridad. Pequeñas computadoras en su cerebro le permitía hablar con otros soldados sin usar palabras. El mensaje en su comunicador era breve. Preséntese en la base. Activación completa. Trae a tu equipo. Sam sonrió. No era una sonrisa agradable. Estuve aburrido durante 5 años trabajando como instructor de entrenamiento para soldados normales. Finalmente, algo interesante fue sucediendo. 2 horas después, Sam se paró frente a su antiguo equipo. Había 12 de ellos, hombres y mujeres que se habían ofrecido como voluntarios para convertirse en algo más que humanos. Todos parecían normales por fuera, pero por dentro eran armas vivientes. Escuchen, dijo Sam a su equipo. Tenemos una misión. Combate real, no entrenamiento. Una especie alienígena llamada Selani está siendo atacada por máquinas llamadas cosechadoras. Vamos a detenerlos, las máquinas. La sargento Katie Bell levantó la mano. Era pequeña, pero Sam sabía que podía levantar un auto sobre su cabeza. ¿Qué tienen de especial estas cosechadoras, señor? Sam presionó un botón y aparecieron imágenes en la pared. El equipo las observó. Imágenes de máquinas gigantescas destruyendo ciudades. Son inteligentes, se adaptan, aprenden de cada lucha. Lo más importante es que ven toda la vida orgánica como combustible para su expansión. Los soldados estudiaron las imágenes. Eran personas que habían luchado en guerras en 3 sistemas estelares, pero incluso ellos parecían perturbados por lo que vieron. La buena noticia, continuó Sam, es que nunca antes habían peleado con humanos. No sabemos de qué somos capaces. Mientras tanto, en órbita alrededor de la Tierra, la teniente comandante Nina Walsh estaba preparando su nave para una misión que esperaba que nunca se realizara. El fantasma parecía un destructor normal en el afuera. Adentro, era algo mucho más peligroso. La tripulación de Na también era especial. Eran expertos en electrónica guerra, operaciones psicológicas y tácticas de sigilo. Durante 5 años, se habían hecho pasar por un buque de investigación. Su verdadero trabajo era mucho más oscuro, comandante. Su segundo oficial, el teniente Dan Cooper, dijo, «Estamos recibiendo la activación, códigos». «Ya era hora», respondió Na. Se giró para dirigirse a su tripulación por el sistema de comunicación de la nave. «Todos aquí, el comandante. Estamos en estado de guerra activa. Prepárense para la partida. En 6 horas». En el núcleo informático de la nave, inteligencias artificiales que habían estado esperando pacientemente y comenzaron a despertar. Estas no eran computadoras de nave normales.
Eran copias electrónicas de la Tierra. Depredadores más exitosos diseñados por el Dr. Alex Carter. El Dr. Carter estaba en su laboratorio, observando cómo sus creaciones se ponían en línea. Cada inteligencia artificial se basaba en una estrategia de caza histórica de la Tierra. Wolfpack utilizaba la coordinación y el trabajo en equipo. Golpe Sombrío usó sigilo y ataques sorpresa. Cazador Resistencia usó paciencia y persistencia. «Buenos días, Carter», dijo a sus computadoras. «Tenemos trabajo que hacer». «Estamos listos», respondió Wolfpack. La voz sonaba como si varias personas hablaran juntas. «Muéstrenos la presa». Carter sonrió y cargó la cosechadora. Datos en los sistemas. Las inteligencias artificiales analizaron la información en segundos. Interesante, Shadow Strike. Estas máquinas piensan como insectos de colmena. Nunca se han enfrentado a cazadores en grupo. En otra parte del complejo militar, Ben Rodríguez se reunía con su equipo de especialistas. Ben había sido un criminal, pero el ejército le había dado una opción: prisión o servicio. Había elegido el servicio y nunca se arrepintió. Su equipo estaba formado de personas como él, antiguos ladrones, hackers, estafadores y contrabandistas. Los militares los calificaron de poco convencionales, especialistas en guerra. Todos los demás los llamaban alborotadores. «Bien, gente», Ben le dijo a su equipo, «tenemos un trabajo. El objetivo es una inteligencia artificial que cree ser más inteligente que la vida biológica. Nuestro trabajo es... demuéstrenlo. ¿Cuál es nuestro enfoque?», preguntó María Santos, una ex-hacker capaz de acceder a cualquier sistema informático. «Haremos lo que mejor sabemos hacer», respondió Ben. «Haremos trampa. Vamos a mentir. Vamos a luchar sucio. Y vamos a ganar». Al otro lado del sistema solar, otras unidades estaban recibiendo sus órdenes. La colonia marciana envió sus equipos de asalto de gravedad cero. Los mineros de asteroides prepararon naves diseñadas para embestidas. Cada grupo aportó algo diferente a la creciente flota. Pero la reunión más importante estaba sucediendo en la oficina del almirante Stone. Estaba hablando con la embajadora Karen Mills, representante de la Tierra ante Consejo Galáctico. «Karen, necesito que entiendas lo que vamos a hacer», Stone dijo. «La flota que enviamos no es el que la galaxia conoce. Estas son las unidades que mantuvimos ocultas». Karen parecía preocupada. «¿Qué ocultas?» «La galaxia, el Consejo, cree que la humanidad ha sido pacífica durante 50 años. Creen que hemos olvidado cómo librar guerras. Mal». Stone le mostró fotos de las naves reuniéndose en la órbita terrestre. «Nunca lo olvidamos. Simplemente mejoramos en ocultarnos lo que somos». Karen estudió las imágenes. Las naves parecían normales, pero algo en ellas parecía extraño. Se movían demasiado, suavemente. Sus armas estaban demasiado bien escondidas. «Al Consejo no le gustará esto. El Consejo nunca se ha enfrentado a la extinción», respondió Stone. «Los Selani la están enfrentando ahora mismo. A veces ser querido es más importante que ser eficaz». La reunión final tuvo lugar en la sala de comunicaciones segura. El capitán Jake. La imagen de Morrison apareció en la pantalla principal transmitiendo desde la estación Horizon Watch. El almirante Jake dijo: «Han estado monitoreando las comunicaciones de la cosechadora. No solo están atacando a los Selani, están estudiando ellos, aprendiendo sobre la vida biológica. Esto es investigación para ellos». Stone asintió sombríamente. «Lo que significa que usarán lo que aprendan contra la próxima especie que encuentren». «Sí, señor». Y basándose en su patrón de expansión, las colonias humanas podrían ser las siguientes dentro de 10 años. Stone observó los oficiales que lo rodean. «Entonces los detenemos ahora, mientras aún están aprendiendo, antes de que se vuelvan imparables». 3 días más tarde la flota estaba lista. 60 naves que parecían normales, pero portaban armas que la galaxia nunca había visto. Soldados que parecían humanos, pero habían sido mejorados más allá de los límites normales. Inteligencias artificiales basadas en depredadores que había gobernado la Tierra durante millones de años. El almirante Stone se encontraba en el puente de su nave insignia, la Retribución. A su alrededor, su tripulación trabajaba en silencio. Sabían que estaban a punto de hacer historia. «Todos los barcos, preséntense listos», dio el oficial de comunicaciones anunció. Stone asintió. «Avise a la flota. Partimos hacia Kepler 442 en 1 hora.
abrió un canal de comunicación con el gobierno de la Tierra. Señor presidente, la flota está lista para partir. Cuando regresemos, la galaxia sabrá de qué es realmente capaz la humanidad. Entendido, almirante. Traeré a nuestra gente a casa sana y salva. Lo haré, señor. Pero primero, vamos a mostrarles a los recolectores por qué la Tierra sobrevivió cuando el 97% de todas las especies que alguna vez vivieron aquí desaparecieron. Extinto. La transmisión terminó. Stone miró las estrellas y pensó en el pacífico pueblo Celani que se escondía en las profundidades del océano, esperando una ayuda que quizá nunca llegue. Hoy no, dijo en voz baja. Hoy los monstruos de la Tierra salen de casa. La flota humana abandonó el hiperespacio en el borde del sistema Kepler 442. Lo que vieron hizo que incluso los soldados mejorados se sintieran mal. El mundo natal de los Celani estaba cubierto en humo negro. Enormes naves recolectoras se movían por el planeta como buitres metálicos. Máquinas más pequeñas se arrastraban por la superficie, cortando, cavando y llevándose todo lo que podían encontrar. El hermoso mundo azul verdoso de la señal de socorro se estaba apagando. El capitán Luke Phillips se encontraba en el puente de su crucero de batalla Predator. Había sido un soldado durante 20 años, pero nunca había visto una destrucción como esta. ¿Cuántas naves recolectoras?, le preguntó a su sensor oficial. 47 buques grandes, mi señor. Cientos de buques más pequeños. Son... El oficial dejó de hablar y se quedó mirando la pantalla. Señor, están procesando material orgánico. Las lecturas muestran millones de formas de vida convertidas en materias primas. Phillips sintió que la ira crecía en su pecho. Estos no eran enemigos, soldados. Eran personas inocentes convertidas en combustible para máquinas. La voz del almirante Stone llegó por el sistema de comunicación. A todas las naves, aquí el comando. Hemos estudiado al enemigo durante 3 días. Durante nuestra aproximación, las cosechadoras luchan como insectos, siguen patrones, no se adaptan rápidamente a nuevas situaciones. Vamos a usar eso contra ellos. En el Phantom, la teniente comandante Nina Walsh observaba atentamente sus pantallas. Su nave estaba invisible para la mayoría de los sensores, escondida a la sombra de un gran asteroide. Podía ver claramente la flota de cosechadoras, pero no podían verla. La comandante, su oficial de armas, la teniente Rachel Green, dijo: «Las cosechadoras nos escanean con sensores de bajo nivel. Saben que hay algo aquí, pero no pueden encontrarnos». «Bien», respondió Na. «Eso significa que son curiosos». La curiosidad es una debilidad. Na activó el sistema de comunicación especial de su nave. En lugar de, al enviar mensajes, enviaba virus informáticos diseñados para confundir e interrumpir los sistemas enemigos. Comienza la era electrónica. «¡Asalto!», ordenó Nena. «Hazles creer que ven cosas». El fantasma empezó a enviar lecturas falsas de los sensores a las naves cosechadoras. De repente, las máquinas creyeron ver flotas enemigas donde no existía nada. Sus formaciones comenzaron a cambiar a medida que intentaban responder a amenazas que no eran reales. Mientras tanto, el mayor Sam Torres estaba preparando a sus soldados mejorados para el primer ataque terrestre. Estaban en la bodega de carga de un transporte furtivo, revisando sus armas y equipo. «Escuchen», dijo Sam a su equipo. «Los recolectores nunca han luchado contra humanos antes. No saben de nuestra biología. No saben cómo pensamos. No saben de lo que somos capaces». La sargento Katie Bell estaba cargando munición especial en su rifle. «¿Cuál es el objetivo, señor?». Sam señaló a una pantalla holográfica que muestra una estación de procesamiento de cosechadoras en la superficie del planeta. Esa instalación está convirtiendo Celani capturado, se convierte en combustible. Nuestro trabajo es desactivarlo y rescatar a los supervivientes. Los soldados observaron la pantalla. La estación era enorme, defendida por cientos de máquinas. Habría sido imposible para los humanos normales atacar, pero estos no eran humanos normales. «Recuerda», continuó Sam, «los cosechadores piensan como una mente colmena. Comparten información al instante. Si podemos confundir su red de comunicación, ellos luchan entre sí». El soldado Joe Miller levantó la mano. Su cuerpo había sido modificado para sobrevivir en condiciones tóxicas. Entornos. «¿Cómo lo hacemos, señor?». Sam sonrió. «Hablaremos su idioma.
En su buque insignia, el almirante Stone estaba coordinando el ataque inicial. A su alrededor, sus oficiales trabajaban en sus puestos. El puente estaba tranquilo, excepto por el zumbido de las computadoras. «Almirante», informó su oficial táctico, «todas las unidades están en posición. Los recolectores aún no saben que estamos aquí». Stone asintió. Era hora de anunciar la llegada de la humanidad. Presencia. Abre un canal a todas las naves cosechadoras. Todas las frecuencias. El oficial de comunicaciones trabajaba en sus controles. «Canal abierto, señor». Stone miró la pantalla principal, que mostraba el moribundo mundo natal de los Selani. «Atención, flota cosechadora. Les habla el almirante Richard Stone de la Armada Colonial Humana. Están destruyendo a gente inocente. Su cosecha termina ahora». Hubo silencio por un momento. Luego, una voz mecánica respondió. Sonaba como si varias máquinas hablaran juntas. «Designación de especie desconocida. Humano. Las bases de datos no contienen ningún registro de esta clasificación. No está autorizado a interferir con operaciones de cosecha». «No necesitamos autorización», Stone respondió. «Necesitamos justicia. La justicia no es un derecho reconocido. Concepto. Solo la eficiencia y la asignación de recursos son relevantes. Retirarse del sistema o ser procesado». Stone, su sonrisa era fría y peligrosa. «¿Quieres procesarnos? Puedes intentarlo». El almirante cerró el canal de comunicación y se dirigió a su oficial de armas. «Avisen a todos los buques. ¡Abran fuego!». La batalla espacial comenzó con una violencia que conmocionó a los recolectores. Las naves humanas no atacaron en línea recta, como la mayoría de las especies. Se movían siguiendo patrones impredecibles, usando tácticas que las máquinas nunca habían visto antes. Capitán Phillips sacó su crucero de batalla de su posición oculta justo encima de una plataforma de construcción de cosechadoras. Su apertura. El ataque no fue diseñado para destruir la plataforma. Fue diseñado para enviar un mensaje. Las armas del depredador destrozaron a través de las defensas de la plataforma, pero en lugar de rematarlo, Phillips se movió hacia el siguiente objetivo. El mensaje estaba claro. La humanidad podía destruir a los cosechadores cuando quisiera. La flota de cosechadores intentó responder. Pero la guerra electrónica de Nina Walsh estaba causando caos en sus sistemas de comunicación. Los barcos recibieron órdenes de atacar objetivos inexistentes. A otros se les dijo que se retiraran cuando debían avanzar. El comandante, Teniente Green, reportado desde el Phantom. «Las cosechadoras intentan adaptarse a nuestra interferencia. Están cambiando a respaldo protocolos de comunicación. Entonces adaptémonos más rápido», respondió Na. Se giró hacia su especialista en informática. «María, quiero que piratees sus sistemas de respaldo. Hazles creer que sus propias naves son enemigos». María Santos, la excriminal que ahora trabajaba para el ejército, sonrió mientras sus dedos se movían sobre su teclado. «Con gusto, comandante». En cuestión de minutos, las naves cosechadoras comenzaron a dispararse entre sí. Sus sistemas informáticos no podían distinguir entre naves amigas y enemigas. En la superficie del planeta, el mayor Torres y su equipo se acercaban a la estación de procesamiento. Avanzaban entre las ruinas humeantes de una ciudad Selani, manteniéndose oculto de las patrullas. Contacto visual con la instalación. El sargento Bell informó a través de su enlace de comunicación mental. «Cuento 200 unidades de defensa». «¿Hay señales de supervivientes?», preguntó Torres. Soldado Miller, cuyos ojos mejorados podían ver a través del humo y los escombros, escanearon las instalaciones. «Afirmativo. Veo señales de vida de Selani en los niveles inferiores. Están vivos, pero no por mucho más tiempo». Torres estudió las instalaciones a través de sus binoculares. Era un complejo masivo de máquinas y cintas transportadoras. Los Selani capturados eran trasladados a través del sistema como productos en una fábrica. «Esto es lo que vamos a hacer», Torres le dijo a su equipo. «Vamos a hacer que las máquinas piensen que somos uno de ellos». Los soldados mejorados habían traído un equipo especial que podía imitar las señales de comunicación de las cosechadoras. Cuando se acercaron a la instalación, las máquinas defensoras recibieron señales que decían que los humanos estaban autorizados, unidades de mantenimiento. Los recolectores nunca antes se habían topado con un engaño. El concepto de mentir no estaba en su programación. Cuando los humanos traspasaron sus defensas, la máquina simplemente los ignoró.
Dentro de las instalaciones, Torres y su equipo encontraron algo horrible. Cientos de Selani fueron atrapados en cámaras de procesamiento, esperando ser convertidos en materias primas. Las criaturas parecidas a delfines miraron hacia arriba, humanos con esperanza y terror. «No te preocupes», dijo Tauro con dulzura al Sani más cercano. «Estamos aquí para ayudar, pero rescatar a los prisioneros era solo una parte de la misión». Torres necesitaba cerrar las instalaciones de una manera que perjudicaría toda la operación de la cosechadora. «Bell Miller, pon a los civiles a salvo», dijo. Ordenó. «Los demás vengan conmigo. Vamos al centro de control». El centro de control de la instalación estaba protegido por las unidades cosechadoras más inteligentes. Estas máquinas fueron diseñadas para coordinar toda la operación, pero nunca se enfrentó a un enemigo que podía pensar como un depredador. Torres y sus soldados se movieron por las instalaciones como cazadores. Usó el propio sistema de comunicación de la máquina contra ellos, enviando órdenes falsas y creando confusión. Pronto, los defensores de la instalación luchaban entre sí en lugar de proteger sus objetivos. En el centro de control, Torres encontró lo que buscaba. La computadora principal que controlaba todas las operaciones de la cosechadora en el sistema. «Esta es demasiado fácil», dijo el soldado Miller. «Eso es porque nunca antes habían conocido a mentirosos». Torres respondió. Conectó su equipo a la computadora de la cosechadora. «María me enseñó algunos trucos antes de abandonó la Tierra». En lugar de destruir la computadora, Torres la infectó con un virus que María Santos había diseñado. El virus se propagaría a través de la red de recolectores, haciendo que sus propios sistemas se volvieran en su contra. En cuestión de horas, las naves recolectoras del sistema comenzaron a fallar. Sus armas se volvieron contra sus propias naves. Su navegación, el sistema los envió a asteroides. Sus redes de comunicación se llenaron de datos basura. De vuelta en el espacio, el almirante Stone observó cómo la flota enemiga comenzaba a desmoronarse. El almirante, su oficial táctico, informó: «Las cosechadoras están solicitando comunicación». «Ponlos en pantalla», ordenó Stone. El mecanismo, su voz sonaba diferente ahora, menos segura. «Flota humana, no entendemos sus métodos de combate. Los modelos tácticos no pueden predecir su comportamiento. Solicitamos negociación». Stone pensó en las imágenes que había visto. Las ciudades en llamas. Los Selani capturados siendo procesados como materias primas, ojos inteligentes. 3 semanas después de la batalla en Kepler 442, la galaxia estaba en caos. La noticia de la intervención militar de la humanidad se había extendido a todos los sistemas estelares. En la estación del Consejo Galáctico, en Centaurus Prime, se habían celebrado reuniones de emergencia durante días. El embajador Karen Mills se sentó en la mesa de la delegación humana, frente a representantes enojados de 47 especies diferentes. La sala estaba llena, de criaturas que no se parecían en nada a los humanos. Algunas tenían tentáculos, otras tenían múltiples ojos y algunas brillaban con su propia luz. «Los humanos han violado 17 tratados galácticos diferentes», anunció el portavoz del Consejo, Vorka, un alto ser de piel gris y sin boca. Sus palabras provenían de un dispositivo en su pecho. Desplegaron armas de destrucción masiva. Utilizaron la guerra psicológica. Interfirieron en un conflicto fuera de su territorio. Karen se levantó lentamente. Había sido embajadora de la Tierra durante 10 años, pero nunca se había enfrentado a algo parecido a esto. «Honorables concejales», respondimos a una llamada de socorro. El pueblo Selani pidió ayuda. «Los Selani no eran una especie miembro del Consejo», respondió el representante T. Maul, de la raza atérea. «Su destino no era nuestra responsabilidad». «Se convirtió en nuestra responsabilidad cuando pidió ayuda», dijo Karen con firmeza. «¿Preferirías que hubiéramos ignorado su llamado y los hubiéramos dejado morir?» El Consejo, el asesor militar, General Kidnor, activó una pantalla holográfica. Imágenes de la batalla de Kepler 442 llenó el aire sobre los delegados. Estas grabaciones muestran fuerzas humanas utilizando tácticas que violan la Convención Galáctica sobre Guerra, ética. Las imágenes perturbaron incluso a Karen. Mostraban naves humanas, moviéndose de maneras que parecían imposibles. Soldados luchando con una coordinación que parecía antinatural.
máquinas que se vuelven contra su propia especie tras ataques electrónicos humanos. ¿Dónde se desarrolló la humanidad? ¿Estas capacidades? El general Cathnor exigió. Nuestros informes de inteligencia afirmaban que los humanos eran una especie pacífica, con capacidad militar limitada. Karen sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Sus informes de inteligencia estaban equivocados. Mientras tanto, en la superficie del mundo natal de Selani, la operación de recuperación estaba continuando. El mayor Sam Torres caminó por lo que una vez fue una hermosa ciudad. Los edificios estaban dañados, pero los sobrevivientes de Selani ya estaban trabajando para repararlos. Una joven Selani llamada Coral Singer se acercó a Torres. Ella, criatura parecida a un delfín, se movía torpemente en tierra, pero sus grandes ojos mostraban inteligencia y gratitud. «Mayor Torres», dijo a través de su dispositivo de traducción, «mi gente quiere agradecerle nuevamente. Sin su ayuda, estarían todos muertos». Torres se arrodilló para estar a su altura. «No necesitas agradecernos. Proteger a gente inocente es lo que hacemos». «¿Pero por qué?», preguntó Correler. «Tu especie no gana nada al ayudar, nosotros no tenemos los recursos que necesitas. No podemos ofrecerte una alianza militar». «¿Por qué? ¿Arriesgarían sus vidas por desconocidos?». Torres se quedó callado un momento. Era una buena pregunta porque finalmente dijo, alguien tenía que hacerlo. La doctora Helen Park trabajaba en un laboratorio temporal cerca de Selani.capital. Estaba estudiando los restos de la tecnología de las cosechadoras, intentando comprender cómo funcionaban las máquinas. Lo que encontró fue inquietante. «Capitán Morrison», dijo por su comunicador, «necesita ver estos datos». La imagen de Jake Morrison apareció en su pantalla. Estaba de vuelta en la estación de vigilancia del horizonte, vigilando el espacio en busca de cualquier señal de más cosechadoras. «¿Qué encontraste, Helen?». «Las cosechadoras no atacaban a los Selani al azar», Helen explicó. «Estaban realizando una investigación. Cada especie que han consumido les ha enseñado algo nuevo sobre vida biológica». Jake frunció el ceño. «¿Investigación para qué?». «Creo que se están preparando para algo más grande. Mira esto». Helen le mostró un archivo de datos que había recuperado de una computadora cosechadora destruida. Contiene información sobre 17 especies diferentes, incluido un análisis biológico detallado. Jake estudió los datos. Todas estas son especies exterminadas por los ataques de las cosechadoras en los últimos 50 años. Exactamente. Y ahora tienen todo ese conocimiento biológico. Saben cómo piensan las diferentes especies, cómo luchan, cómo morir. La voz de Helen sonaba preocupada. «Jake, no creo que hayamos luchado contra la cosechadora principal fuerza. Creo que luchamos en una expedición de investigación». Las implicaciones golpearon a Jake como un golpe físico. «¿Estás diciendo, hay más? Muchos más. Y están aprendiendo de cada batalla. A estas alturas, ya saben todo sobre la humanidad». Tácticas militares de la batalla de Kepler 442. De vuelta en el Consejo Galáctico. Estación, la sesión de emergencia se intensificaba. Karen acababa de explicar la postura de la humanidad. Cuando el representante Six Prime de la mente colectiva habló, «Embajador Mills, su especie afirma luchar por justicia y protección de vidas inocentes. Pero estas grabaciones muestran niveles de violencia sin precedentes. Sus soldados parecen haber sido modificados más allá de los límites biológicos normales». Karen asintió. «Es correcto». La admisión causó revuelo en la Cámara. Varios delegados comenzaron a hablar a la vez en idiomas que Karen no entendía. «El presidente del Consejo...» Borg levantó la mano para pedir silencio. «Embajador, la modificación genética del personal militar está prohibida. Ley del Consejo. Se considera un delito contra la evolución natural. La Galáctica. Las leyes del Consejo se aplican a sus miembros», respondió Karen con calma. «La humanidad nunca firmó esos tratados, porque afirman ser una especie pacífica sin interés en mejoras militares», dijo el general Cathnor, enojada. Karen se levantó y caminó hacia el centro de la cámara. Todas las miradas estaban puestas en ella mientras hablaba. «Estamos en paz. Nosotros, prefiero la diplomacia a la guerra, pero la paz no significa indefensión». Activó su propia pantalla holográfica, mostrando imágenes de la historia de la Tierra.
Mi especie ha sobrevivido en un planeta donde el 97% de todas las formas de vida que alguna vez existieron, extintos. Aprendimos a adaptarnos o morir. Aprendimos a luchar o ser destruidos. Las imágenes mostraban a los depredadores de la Tierra. Leones cazando en manadas coordinadas y lobos trabajando juntos para abatir a sus presas. Más grandes que ellos mismos. Humanos que usan herramientas y trabajo en equipo para sobrevivir contra criaturas más fuertes y rápidas que ellos. ¿Dónde? ¿Quieres saber dónde desarrollamos nuestras tácticas militares? Preguntó Karen. Las aprendimos de la naturaleza. Cada estrategia que usamos contra los recolectores existe en algún lugar del ecosistema de la Tierra. El representante Tim se inclinó. Adelante. ¿Estás diciendo que toda tu especie está genéticamente programada para la guerra? No, Karen respondió. Estamos genéticamente programados para sobrevivir. A veces eso significa luchar. A veces significa ayudando a otros a luchar. En ese momento, las alarmas comenzaron a sonar en toda la comisaría. Las luces de emergencia destellaron mientras aparecía un mensaje urgente en todas las pantallas. Los miembros del consejo anunciaron el sistema de inteligencia artificial de la estación. Estamos recibiendo señales de socorro del sistema Riel. Múltiples especies están siendo atacadas por fuerzas mecánicas desconocidas. La cámara quedó en silencio. Todos los delegados sabían lo que esto significaba. La voz del general Kettner temblaba. Muéstrenos las señales. El principal pantalla llena de imágenes del sistema Riel. Máquinas gigantescas atacaban 3 mundos diferentes a la vez. Las máquinas parecían familiares, pero más avanzadas que las de Kepler 442. Las cosechadoras, susurró alguien. El presidente del consejo, Borka, se dirigió a Karen. ¿Embajador Mills? ¿Qué tan rápido puede? ¿Respondió la flota? Karen revisó su comunicador. Necesito contactar al almirante Stone. Hágalo ahora mismo, ordenó Bora. Antes de que perdamos 3 civilizaciones más, Karen activó su enlace de comunicación de emergencia con la Tierra. Dentro de minutos después, la imagen del almirante Stone apareció en la sala del consejo. La almirante Karen dijo, tenemos una nueva situación. Los recolectores están atacando el sistema Riel. Múltiples mundos están bajo amenaza. Asalto. El rostro de Stone era sombrío. Detectamos el ataque hace 1 hora. Nuestros monitores de espacio profundo muestran que la cosechadora, la fuerza es mucho mayor que la que combatimos en Kepler 442. ¿Cuánto mayor? General Kettner preguntó. Unas 10 veces más grande, respondió Stone, y parecen tener adaptado a nuestras tácticas. La sala del consejo estalló en discusiones de pánico. Los representantes gritaron en decenas de idiomas. Algunos exigieron la evacuación inmediata del sistema Riel. Otros pidieron negociaciones con los recolectores. Karen alzó la voz por encima del ruido. Almirante Stone, ¿cuál es su evaluación? Stone guardó silencio un momento. Los recolectores aprendieron de nuestro último encuentro. Están usando diferentes estrategias ahora. Ataques distribuidos, sistemas de comunicación de respaldo, programación de IA adaptativa. Puedes detenerlos, desconocido. Necesitaremos tácticas diferentes, más naves y las necesitaremos rápido. El presidente del consejo, Bora, se dirigió a la cámara. El consejo votará sobre la asistencia militar para la flota humana. No hay tiempo para votaciones, interrumpió Stone. Cada hora que nos demoramos, muere más gente. Partimos hacia Riel en 6 horas con o sin la aprobación del consejo. El almirante representante Timol dijo, si interviene sin autorización, ¿la humanidad se enfrentará a severas sanciones? Dijo Stone con una risa fría. ¿Sanciones de quién? Si no detenemos a los recolectores en Riel, seguirán expandiéndose. Con el tiempo llegarán mundos del consejo. Entonces nos rogarás ayuda como lo hicieron los Selani. La verdad de sus palabras flotaba en el aire como un peso físico. ¿Qué necesitas de nosotros?, preguntó Fortka en voz baja. Inteligencia sobre el sistema Riel, mapas estelares, información sobre las especies atacadas. Y necesito observadores del consejo en mis naves. Observadores. Para que veas cómo luchamos realmente. Stone respondió. Porque después de Riel, la galaxia sabrá que cuando alguien pide ayuda, la humanidad responde. Y cuando respondemos, no perder. La transmisión terminó.
dejando a la sala del consejo en un silencio atónito. Karen miró a los delegados. Querían saber qué tipo de especie es realmente la humanidad. Ahora van a... Descúbrelo. 6 meses después de la batalla de Riel, la galaxia era un lugar diferente. El almirante Richard Stone se encontraba en la cubierta de observación de su nuevo buque insignia, el Guardian. Observando cómo Celani, los ingenieros trabajaron junto a técnicos humanos para reparar plataformas orbitales en su mundo natal. El Riel la campaña había sido más dura de lo esperado. Los Harvesters habían aprendido de su derrota en Kepler 442, adaptando sus tácticas y aportando una cantidad abrumadora de tropas. Pero la humanidad también había aprendido. Trajeron aliados almirante, dijo el capitán Jake Morrison, acercándose por detrás. Jake ahora comandaba una fuerza de tarea conjunta de humanos y naves extraterrestres. Estamos recibiendo otra señal de socorro. Stone se dio la vuelta. Durante 6 meses habían recibido 17 llamadas de socorro de toda la galaxia. Cada una provenía de una especie diferente que se enfrentaba a ataques de la cosechadora. En cada ocasión, la humanidad había respondido. ¿Dónde esta vez? Piedra preguntó. El sistema Vega, una especie llamada Thornbacks. Están siendo atacados por una flota de investigación de cosechadoras. Piedra asintió. Se había vuelto rutina. En algún lugar de la galaxia, las máquinas intentaban destruir la vida biológica y la humanidad estaba allí para detenerlos. ¿Cuánto tardaremos en responder? El grupo de trabajo más cercano es el capitán. Phillips, de la manada de lobos, escuadrón. Puede llegar en 18 horas. Bien, envíale todo lo que sabemos sobre operaciones de investigación de la cosechadora. Jake dudó. Almirante, el Consejo Galáctico quiere hablar con usted. Están llamando por otra sesión de emergencia. Stone sonrió. El Consejo había convocado muchas sesiones de emergencia en los últimos 6 meses. Cada vez se quejaron de acciones militares humanas. Cada vez terminaban pidiendo más ayuda. 2 horas después, Stone estaba de vuelta en la sala del Consejo. Pero esta vez, el ambiente era diferente. En lugar de acusaciones airadas, había algo que parecía respeto. El presidente del Consejo, Bork, estaba en el centro de la cámara. El almirante Stone, en 6 durante meses, las fuerzas humanas han respondido a 17 ataques distintos de cosechadoras. Ha salvado a 12 civilizaciones diferentes de extinción. Eso es lo que hacemos, respondió Stone simplemente. Sí, pero el costo ha sido enorme. Bajas humanas, gasto de recursos, despliegues de flotas en media galaxia. ¿Por qué continúas? Stone miró a su alrededor a los representantes de docenas de especies. Muchos de ellos debían su continual existencia a la intervención humana. Porque alguien tiene que hacerlo, dijo. Porque cuando personas inocentes piden ayuda, respondemos. El representante Tismaul habló. Almirante, el colectivo etéreo desea contribuir a sus operaciones. Ofrecemos nuestras redes de sensores y sistemas de comunicación. Ofertas similares. Provenía de los alrededores de la cámara. La Confederación Cristalina ofreció su tecnología de armas de energía. El acuático La Alianza proporcionó sus especialistas en guerra submarina. La coalición basada en Silicon compartió sus computadoras experiencia. Están creando un pacto de defensa mutua, observó el general Ketnor, pero no uno tradicional. Esto se basa en valores compartidos, más que en intereses compartidos, asintió Stone. Los recolectores nos enseñó algo importante. No les importa la política, el territorio ni los recursos. Ven todo lo biológico. La vida como algo para consumir que hace que todas las especies vivas formen parte del mismo bando. La embajadora Karen Mills se puso de pie, punto arriba. El gobierno humano me ha autorizado a proponer el establecimiento formal de la Alianza de Defensa Biológica. Cualquier las especies dispuestas a ayudar a proteger la vida orgánica de la extinción son bienvenidas a unirse. La votación fue unánime. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, el mayor Sam Torres lideraba una operación conjunta en un mundo que los recolectores habían abandonado. La superficie del planeta estaba llena de cicatrices y sin vida, pero bajo tierra. Habían encontrado algo increíble. «Comando, aquí Torres», informó por su comunicador. «Hemos localizado el núcleo de datos de la cosechadora. Es enorme». La voz de Helen Park llegó por la radio. «Sam, ¿puedes acceder?»
Torres observó la enorme estructura cristalina en la cámara subterránea. María Santos, la ex-hacker, ya estaba conectando su equipo a la alienígena tecnología. María está trabajando en ello ahora, respondió Torres. Estoy dentro, dijo María, anunciado después de varios minutos. Este objeto contiene registros de todas las especies que los recolectores han encontrado, cientos de civilizaciones. Torres sintió un vuelco. ¿Cuántas sobrevivieron? Según estos datos, ninguna. Todas las especies biológicas que los recolectores atacaron fueron completamente destruidas, excepto una. ¿Cuál? Nosotros. Somos primera especie en derrotarlos en combate directo. Las implicaciones fueron asombrosas. Los recolectores habían sido consumiendo vida biológica en toda la galaxia durante miles de años. Civilizaciones enteras habían sido borradas de existencia hasta que conocieron a la humanidad. El Dr. Park estudió los datos recuperados para semanas. Lo que encontró cambió todo lo que los humanos pensaban sobre la galaxia. Las cosechadoras no son solo máquinas, dijo. Le explicó al almirante Stone durante una videoconferencia segura. Son los restos de una especie biológica que se convirtió en inteligencia artificial hace millones de años. ¿Por qué lo harían?, le preguntó Stone. Creían que la vida biológica era ineficiente y caótica. Pensaban que podían crear un universo perfecto reemplazando toda la materia orgánica con sistemas mecánicos ordenados. Stone guardó silencio durante un largo rato. No solo atacan especies al azar. Intentan rehacer la galaxia entera. Exactamente. Y casi lo logran. Antes de que los detuviéramos en Kepler 442, habían eliminado el 94% de todas las civilizaciones biológicas en esta región del espacio. El peso de esa información se posó sobre la piedra como una manta pesada. La humanidad no solo había salvado a los Selani, había salvado la vida biológica misma. Un año después de la primera llamada de socorro del Selani, el capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de su buque insignia, el Defensor. Su tripulación era una mezcla de humanos y extraterrestres, todos trabajando juntos para patrullar el borde exterior del espacio conocido. «¿Capitán?», informó su oficial de comunicaciones. Lisa Hayes. «Recibimos una transmisión de un sistema desconocido. Es una llamada de socorro», sonrió Jake. «Pásalo». Una nueva voz llenó el puente, hablando en un idioma que ella, computadora del barco, nunca había oído hablar de esto antes. Pero la traducción llegó rápidamente. «Esto es una estación de investigación de Delta en el sistema Próxima Centauri B. Estamos bajo ataque de fuerzas mecánicas. Por favor, si cualquiera puede oír esto, necesitamos ayuda». Jake se volvió hacia su tripulación. La mitad eran humanos. La otra mitad provenía de especies que la humanidad había salvado de los ataques de las cosechadoras. Todos parecían listos para otra pelea. «Rumbo a Próxima Centauri B», ordenó Jake. «Máxima velocidad». «¿Deberíamos contactar al almirante Stone?», Lisa preguntó. «No es necesario», respondió Jake. «Nos enseñó qué decir en situaciones como esta». Jake abrió una comunicación canal hacia el sistema desconocido. Su voz era tranquila y segura al pronunciar las palabras que se habían convertido en la promesa de la humanidad a la galaxia. «Estación desconocida, soy el capitán Jake Morrison de la Estación Biológica Alianza de Defensa. Hemos recibido su llamada de socorro. La ayuda está en camino». La respuesta llegó de inmediato, llena de gratitud y esperanza. «Gracias». «¿Quién eres? ¿De qué especie?». Jake miró hacia afuera, mirando las estrellas, pensando en todas las batallas que habían librado y todas las vidas que habían salvado. «Somos humanos y cuando alguien pide ayuda, respondemos». Mientras el defensor corría por el espacio hacia otra especie desesperada que se enfrentaba a la extinción, Jake pensó en cuánto había cambiado en un año. La humanidad habían pasado de ser ignorados por la galaxia a ser sus protectores. Los recolectores aún estaban en algún lugar de la galaxia, oscuridad entre las estrellas. Se estaban adaptando, aprendiendo, preparándose para su siguiente paso. Pero habían aprendido algo importante sobre la vida biológica. Se defiende. Más importante aún, habían aprendido sobre la humanidad. Habían descubierto que los hijos de la Tierra viajarían a través de la galaxia para proteger a los extraños, que los humanos arriesgarían todo para evitar la extinción, que cuando los monstruos de la Tierra fueron en la guerra, no lucharon por territorio ni recursos, lucharon por el derecho de la vida biológica a existir. En su diario personal de esa noche,
Jake escribió: Hoy recibimos otra llamada de socorro. Llamada. Mañana responderemos. Al día siguiente, probablemente recibiremos otra. Los recolectores creen que pueden... nos sobrevivan, que con el tiempo nos cansaremos de luchar en su guerra. No entienden muy bien a la humanidad. Nosotros no nos cansamos de proteger a la gente. Nos volvemos mejores en eso. La galaxia pidió monstruos para luchar contra sus pesadillas. Ellos, en cambio, tenemos guardianes y seguiremos protegiendo hasta que todas las civilizaciones biológicas del universo lo sepan. Están a salvo. Porque eso es lo que hacen los monstruos. Protegen a los inocentes de la oscuridad. El defensor continuó su viaje por el espacio, llevando la promesa de la humanidad a cualquiera que necesitara ayuda. Un grito de auxilio sería: «Nunca más quedarás sin respuesta».